Buenos días a todos. Hoy continuamos con electromagnetismo, con nuestra serie en la que vamos a abordar toda la teoría del electromagnetismo, ya bastante avanzada, y en este caso vamos a ver las condiciones de frontera en una superficie de discontinuidad. Esto que parece como un poco que se puede pasar por encima porque no es muy relevante, vamos a descubrir que sí que es bastante relevante, sobre todo de cara a luego, por ejemplo, pues cuando nos metamos con el electromagnetismo en la materia o cuando vayamos viendo algunas cosillas, pues veremos que las condiciones de frontera, o por ejemplo cuando veamos los métodos electrostáticos como el método de las imágenes o la ecuación de Poisson, veremos que nos van a venir muy bien las condiciones de frontera. Vale, ¿cómo vamos a empezar? La idea de las condiciones de frontera surge de ver qué ocurre entre dos medios distintos. Vamos a poner que aquí tenemos pues una frontera, y aquí tenemos, pues yo qué sé, el eje X, y aquí arriba vamos a poner algo que lo vamos a llamar una propiedad electromagnética que va a variar según varíe la X, va a variar. Entonces aquí lo que tenemos es un medio que vamos a llamarle 1 y aquí tenemos otro medio que le vamos a llamar el medio 2. La idea, como se podía esperar, de una situación real, es que nosotros en el medio 1 tengamos una propiedad electromagnética y según nos vayamos acercando a la frontera, vayamos obteniendo una segunda propiedad. De tal manera que, efectivamente, como podemos ver aquí, digamos que la propiedad se mantiene constante según estemos en un medio cualquiera y la propiedad se va a mantener constante según estemos también en el medio 2. Entonces, aquí lo que percibimos es precisamente una capa que la vamos a llamar capa de transición, donde efectivamente se produce de manera continua un cambio en las propiedades. Varían de ir constantes durante todo este periodo en el eje 1, de repente aquí empiezan a varían y luego vuelven a ir constante en el eje 2, que es lo que se supone que nosotros entendemos. ¿Qué ocurre? Que podemos, digamos, pasar a una situación idealizada en la que hagamos tender esta anchura, esta capa de transición, que la vamos a llamar H, la hagamos tender a cero. De tal manera que, bueno, esto lo vamos a llamar situación real. Y ahora vamos a pasar a una situación ideal. La situación ideal y con la que se suele trabajar, o al menos explicamos esta situación, es que pasamos, volvemos a tener lo mismo de antes, pero ahora lo que hacemos tender es este H, este límite, lo hacemos tender a cero. Entonces, claro, cuando lo hacemos tender a cero, lo que nos encontramos es que pues tenemos en el medio 1 lo mismo, la propiedad que se mantiene constante, y de repente tenemos una discontinuidad, tenemos un salto y pasamos directamente al medio 2, ¿vale? Esto es lo mismo que hemos dibujado antes. De tal manera que h aquí eh, ha tendido a cero. Y esta es la superficie que vamos a llamar superficie de discontinuidad. Entonces, bueno, esto digamos que es la situación ideal. Así que nada, vamos a explicar un poco cómo funciona esto para un campo vectorial y luego vamos a aplicarlo esas ecuaciones de un campo vectorial a un campo electromagnético. La situación del campo vectorial pues os puede servir para cualquier otra cosa. Luego ya lo aplicaremos nosotros al campo electromagnético, así que no hay ningún problema. Vamos a suponer que tenemos un campo vectorial, de tal manera que el gradiente de un campo, que lo vamos a llamar f, pues es igual a un cierto valor que del vector r, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Y también tenemos que pues el rotacional de esto va a tener otro cierto valor, que en este caso va a ser vectorial y también va a depender de R, ¿vale? Para nuestro campo, que va a ser un campo vectorial, claro. Perfecto, hasta aquí correcto. Bueno, ya podemos más o menos intuir un poco cómo funciona esto. Siempre que vayáis a hacer cualquier cosa en electromagnetismo, el rotacional y el gradiente son claves para obtener todo lo que queráis. Bueno, lo que vamos a hacer, claro, aquí digamos que estas ecuaciones proporcionan toda la información que nosotros deseamos. De hecho, en el electromagnetismo proporcionan toda la información, pero no podemos aplicarlas directamente a la discontinuidad que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aplicarlas a nuestra situación real y vamos a hacer pasar el límite de h, lo vamos a hacer tender a cero. Entonces, la idea, lo que tenemos aquí es que, bueno, vamos a trabajar sobre esta propiedad real y vamos a
llamar a esta superficie de aquí, que es la capa de transición, vamos a asignarla un vector director que va a ser n, ¿vale? Este va a ser el vector unitario n y bueno, vamos a decir que va en la dirección del material 2. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar un poco a ver cómo funciona esto. La primera parte la vamos a llamar la divergencia. Va a estar relacionada con la divergencia y las componentes normales. ¿Vale? Vamos a tener que la divergencia va a estar relacionada con las componentes normales y el rotacional con las componentes tangenciales. Entonces, vamos a ver, divergencia y componentes normales. Bueno, primero vamos a empezar aplicando el teorema de la divergencia. Recordemos que el teorema de la divergencia nos decía que un campo vectorial en una superficie cerrada, ¿vale? La integral del campo vectorial en una superficie cerrada era igual que la integral de, precisamente del gradiente de ese campo vectorial en un volumen, ¿vale? Determinado. Bueno, este es el teorema de la divergencia que todos conocemos. Entonces aquí lo que vemos es que efectivamente tenemos este gradiente, este gradiente por este vector f, que es un campo vectorial. Entonces esto lo vamos a cambiar por la b de r que tenemos aquí. Así que aquí lo que obtenemos es una integral en todo el volumen de esto de aquí, que es una variable dependiente de r que no sabemos qué es. Bien, tenemos esto de aquí, perfecto. Entonces esto lo que vamos a hacer va a ser aplicarlo a un pequeño cilindro, ¿vale? Un pequeño cilindro que nosotros lo que vamos a tener va a ser precisamente nuestra superficie de discontinuidad, que es esta, que es la que teníamos ahí arriba, que es precisamente esta, y lo que vamos a hacer va a ser crear un cilindro pequeño, bueno, que lo vamos a poner así para determinar que efectivamente es un cilindro, ¿vale? Un cilindro pequeño donde vamos a tener, pues, aquí efectivamente, vamos a tener que esta parte de aquí es esto, la superficie, la base misma. Esto de aquí, la altura del cilindro va a ser h. No sé si recordáis que h precisamente era lo que queríamos hacer tender a 0. Eso va a ser h. Por otro lado, vamos a tener que tenemos un vector unitario nw, por ejemplo, que va a ser la superficie circular del cilindro, la superficie curva que tiene el cilindro. Y por otro lado tenemos el vector que hemos comentado antes, que es el vector unitario n, el vector unitario n, que es el que va a ir en dirección al material 2. Y tenemos este pequeño cilindro aquí, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esto aquí. Podríamos también, de hecho, señalar precisamente pues, el vector de n2, de la base, por ejemplo, o de la tapa, y el otro vector unitario que va a ser pues n1, que esto es de ambas bases del cilindro. Bien, entonces lo que tenemos es este cilindro y lo que vamos a hacer va a ser precisamente este área de aquí, este área de delta de A, debe de ser lo suficientemente pequeña para que podamos hacer la aproximación de que f es constante en esas caras. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, o sea, estos cilindros tienen que ser lo suficientemente pequeños para que nuestra f sea, nuestro campo vectorial sea más o menos constante en todos los puntos. Claro, si no, vamos a tener por ahí pequeñas discontinuidades, el vector f se nos va a ir por muchos sitios y no nos interesa, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a suponer que todo es perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a encontrar aquí, en esta integral de aquí, de superficie, que es precisamente la integral de superficie del campo f, va a ser pues una suma de tres integrales. Va a ser una suma de la integral del campo S a través de la superficie N1, N2 y NW. Entonces lo que vamos a tener efectivamente va a ser la suma de las tres integrales, que bueno, va a ser las integrales o sea, las integrales del campo vectorial en esa superficie. Entonces, bueno, eso ya sabemos que es, como siempre, va a ser la componente del vector del campo vectorial f, que en este caso va a ser la componente f2, por la superficie correspondiente a 2, que en este caso tiene el vector unitario n2, así que va a ser por esa superficie, ¿vale? Por otro lado tenemos la componente que no sabemos si existirá, o sea, este campo vectorial que es f tendrá tres componentes, tendrá una componente en una dirección, otra en otra y otra en otra.
Entonces, tendrá las componentes que sean. Entonces, este campo, nosotros, esto es esto es la ley de Gauss, básicamente. Vamos a aplicar este campo a cada una de estas superficies, porque la integral va a ser precisamente eso. Entonces, si la aplicamos a cada una de las superficies, nos quedará pues la componente F2 por la superficie A2, que es esta de aquí, que delta de A2 no deja de ser delta de A por el vector unitario N2, no sé si lo vemos, delta de A2 no deja de ser delta de A por el vector unitario N2, ¿vale? Esto lo tenemos aquí. Luego tenemos una componente F1 que actuará sobre delta de A1 y luego tenemos otra componente que va a ser, la vamos a llamar simplemente W, ¿vale? Sin más, que va a ser la contribución a la pared curva, que no nos interesa, así que bueno, esta W tendrá algún valor finito y podemos suponer que W va a ser proporcional a H, porque W tiene que ver con la superficie curva del cilindro y si esa superficie curva del cilindro la hacemos cada vez más pequeña, es decir, H lo hacemos cada vez más pequeña, esa superficie la hacemos cada vez más pequeña. Entonces vamos a suponer que W es proporcional a H, pero ya está, no nos interesa mucho más. Entonces, evidentemente, lo que obtenemos, si lo queremos poner todo más o menos con los mismos vectores unitarios, sabemos que N2, el vector unitario N2, va a ser igual al vector unitario N, porque están los dos en la misma dirección. Y el vector unitario N1 va a ser igual a menos el vector unitario N. Entonces, nosotros en esta integral de aquí podemos expresarla precisamente como, pues, delta de A, que delta de A podemos sacarlo como factor común, porque delta de A recordemos que era delta de A2, o sea, el vector delta de A2 es delta de A por el vector unitario N2 y el vector, bueno, de hecho vamos a hacerlo, no vamos a escatimar en pasos, porque luego pasa lo que pasa, no vamos a escatimar en pasos, que aquí en este canal no se escatima en pasos. Aquí lo que tenemos es precisamente F2, que va a ser F2, delta de A2, que va a ser, pues, el módulo delta de A, el módulo delta de A, que delta de A2 y delta de A1 es el mismo porque es la base y la tapa del cilindro, entonces va a ser el módulo delta de A por el vector unitario en esta dirección, en N2, entonces va a ser por el vector unitario en N2, más F1, la componente F1, pues por lo mismo, por un delta de A, pero en este caso por el vector unitario N1, y aquí más W. Y hemos dicho que N2 es N y N1 es menos N, por tanto, podemos seguir desarrollando esto. Esto va a ser F2 por delta de A por N, por el vector unitario N, más F1 por delta de A por el vector unitario menos N, más W. Por tanto, nuestra integral de superficie va a ser, básicamente, delta de A va a ser el factor común, N va a ser factor común y vamos a obtener precisamente pues, el factor común N, F1 menos F2, lo tenemos aquí, ¿vale? F1 menos F2, o bueno, sí, o F2 menos, F2 menos F1 si obtenemos que N1 es menos delta. Entonces, si hacemos una serie de cambios, podríamos incluso poner F2 menos F1, nos da igual. Pero bueno, el caso es que uno va a tener que ir restando F1 por delta de A más W. ¿Vale? Esto va a ser nuestra expresión, que es la que teníamos aquí. Observamos, ¿no? F2 menos F1, perfecto. Esto es precisamente lo que nos queda, es decir, que hemos sacado aquí como factor común el vector unitario n, que lo tenemos aquí, y hemos sacado delta de A como factor común. Y simplemente hemos dicho F2 menos F1 y lo tenemos todo perfecto aquí. Perfecto. Una vez que tenemos esto, pues hemos visto que esto teníamos que igualarlo ¿a qué? Pues esto teníamos que igualarlo a B, que es esto de aquí, por un volumen. Que bueno, nuestro volumen, es decir, nuestra integral de nuestro volumen, ¿cuál va a ser? Bueno, nuestro volumen va a ser H, que es la altura del cilindro, por delta de A, que es la base del cilindro. Y esto, pues por la B que ya estaba. Ese va a ser nuestro volumen. Entonces ya tenemos aquí nuestra expresión, ¿vale? Donde, bueno, efectivamente B debería escribirse como el valor promedio en el volumen H delta de A.
pero bueno, B lo vamos a tomar aproximadamente constante en todo el volumen porque luego lo vamos a hacer tender a 0 y ya está. Entonces ahora lo que podemos hacer es efectivamente podemos empezar el proceso de hacer que la anchura esta h de la capa tienda a 0, ¿vale? Hacemos que esta anchura h tienda a 0 mientras que delta de A permanece constante. De tal manera que si hacemos que h tienda a 0, nuestra W también va a tender a 0, porque es lo que hemos comentado antes. Y bueno, no hay seguridad acerca de cómo se comportará nuestro producto H por B, porque podría ocurrir que B aumentase de manera tal que el límite cuando H tendiese a 0 de HB siguiese siendo finito, que eso no lo tenemos claro. Así que bueno, en cualquier caso nos da igual, vamos a hacer tender el límite y ya está. Entonces, si hacemos tender el límite, obtenemos que W va a ser 0, delta de A con delta de A se nos puede ir y nos va a acabar quedando que el vector unitario n por F2 menos F1 va a ser igual al límite cuando H tienda a 0 ¿de qué? De HB. Que esto va a ser el límite cuando H tienda a 0 de H gradiente de esto de aquí. Que efectivamente no sabemos, o sea, no estamos seguros de hacia dónde va a tender ese límite, porque puede seguir siendo finito, ¿vale? Porque no sabemos cómo se comporta B en este caso. Así que bueno, como sabemos que efectivamente tenemos aquí un vector unitario n y un vector f2 y f1, podemos decir que aquí tenemos un módulo de f2n menos f1n, es decir, aquí podemos decir que tenemos f2n, es decir, la componente normal menos f1n, porque bueno, aquí tenemos un vector que va a ir, tenemos un producto escalar de dos vectores, entonces se van a multiplicar componentes, como aquí solo está la componente n, podemos decir que solo se va a multiplicar por la componente n de f2 y por la componente n de f1, es decir, nos va a acabar quedando el módulo f2n menos f1n. Y esto va a ser efectivamente igual a, pues lo que hemos escrito antes, límite cuando h tiende a 0 de h gradiente de nuestro campo vectorial f. Esto va a ser lo que acabemos obteniendo aquí. Esta diferencia puede no ser igual a 0, así que se tiene la posibilidad de una discontinuidad en las componentes de f. ¿Vale? Y esto ocurre con la divergencia y con las componentes normales, pero nos queda el rotacional y las componentes tangenciales. Y luego veremos cómo funciona esto en el campo eléctrico. Entonces, si aquí hemos puesto divergencia y componentes normales, vamos a escribir aquí rotacional y componentes tangenciales. Porque evidentemente en la frontera necesitamos saber las dos componentes que existen, claro, las componentes normales y las componentes tangenciales. Entonces, para las componentes tangenciales y para el rotacional lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Stokes, que dice que la integral en una curva de un campo vectorial va a ser igual a la integral en una superficie, en la superficie esa, del rotacional por, bueno, por esta superficie. Y esta parte de aquí, este rotacional, como vimos al principio, dijimos que este rotacional era pues ese vector c que dependía de R. Por tanto, esto puede ser escrito como S, C, que depende de R, aquí. Perfecto. Entonces, esto lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicarlo a una pequeña trayectoria rectangular construida en la capa de transición y perpendicular a la superficie de discontinuidad. ¿Esto qué significa? En vez de este cilindro de aquí, lo que vamos a construir ahora va a ser una capa rectangular. Vamos a construir una capa rectangular donde vamos a ubicar un poco los vectores. Tenemos que efectivamente, bueno, digamos que vamos a integrar esta trayectoria rectangular. Vamos a tener unos vectores que van a ser, pues bueno, aquí vamos a tener un vector T1 unitario. Aquí vamos a tener un vector T2 unitario en esa dirección, ¿vale? Que son paralelos a la superficie de discontinuidad. Luego vamos a obtener un vector n', que va a ser el perpendicular a esta superficie, ¿vale? El perpendicular a esta superficie, este va a salir hacia afuera, ¿bien? Que es perpendicular a esa superficie y paralelo a la superficie entre 1 y 2, claro, porque esto no deja de ser pues, el material 1 y el material 2. Por otra parte, tenemos el vector n que teníamos de siempre, el n unitario, que efectivamente podemos comprobar que el n' va a ser perpendicular al n normal,
¿vale? Y luego vamos a obtener un último vector t, que va a ser un vector que va a ir en esa dirección, t, que va a ir en esa dirección hacia allá. Por tanto, podemos entender que efectivamente t2 va a ser igual que t y t1 va a ser menos t, ¿vale? Y también podemos ver que el vector unitario n, el vector unitario n' y el vector unitario t son perpendiculares todos entre sí. Por tanto, cumplen la relación de que n' puede ser n por t, t va a ser n' producto vectorial por n y n va a ser igual a t producto vectorial por n', ¿vale? Porque son perpendiculares entre sí. Entonces, bueno, el área vectorial de nuestro rectángulo, de este rectángulo que tenemos aquí, pues efectivamente va a ser pues h, que es la altura, bueno, h es lo que tenemos siempre como h, que es lo que vamos a hacer tender a 0, h por la variación de s, que va a ser esto de aquí, o sea, delta de s, que va a ser esta longitud de aquí, y como va a ser una superficie vectorial, pues por n, por el vector unitario n, que tiende hacia afuera, ¿vale? Esta va a ser, digamos que la superficie vectorial de el área vectorial de nuestro rectángulo. ¿Por qué el área vectorial? Porque nos va a venir bien luego para sacar algunas cosillas. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser integrar, como hemos integrado lo otro, básicamente, aquí tenemos que nuestra integral en la curva C, que es nuestro rectángulo, de nuestro campo vectorial, se puede expresar como la integral en las distintas regiones de este rectángulo. Por tanto, como hicimos en el otro lado, en el lado de la divergencia, tenemos el vector f2 que estará multiplicado por el vector unitario t2 por delta de s, es decir, no sé si lo vemos. Vamos a integrar primero esta primera parte de aquí, la del vector unitario t2. Entonces lo que tenemos es que f va a tener una componente en f2, ¿vale? Que la tenemos aquí. Y ahora como tenemos esa integral de curva, que es precisamente, o sea, la integral de alrededor de una curva, que es la que teníamos antes, pues tenemos delta de S, que es esta longitud de aquí, por el vector unitario T2. Esto es básicamente lo mismo que hicimos en la divergencia, solo que en la divergencia, en vez de tener longitudes, teníamos superficies. No sé si lo vemos. Esto es exactamente lo mismo que esto, pero aquí teníamos superficies y en este caso tenemos longitudes, ¿vale? Entonces tenemos efectivamente esto de aquí. Por otro lado, podía haber puesto directamente delta ds vector o delta ds2 vector, y delta ds2 vector sería delta ds por t2 unitario. No sé si lo vemos. Por otro lado tenemos luego la componente f1, que va a ir por el vector unitario t1 por delta ds, y tenemos, como siempre, otra componente que la vamos a llamar w otra vez, que va a ser la componente de la contribución de los extremos estos que encontramos aquí, que no nos interesa mucho. Entonces, desarrollando esto como desarrollamos anteriormente lo otro, pues vamos a encontrarnos el vector unitario t por el vector f2 menos f1, que es exactamente lo mismo que hicimos antes con la divergencia, más, o sea, bueno, por delta ds, perdón, más esta w. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a esto que tenemos aquí, c, que va a ser el vector c, que es precisamente este de aquí. ¿Por qué? C por la superficie vectorial, claro, la superficie vectorial que es la que tenemos aquí. Entonces, esta superficie vectorial es h por delta ds por n unitario, que es lo que tenemos aquí. Esto es básicamente lo mismo que hemos hecho, que hicimos en este lado. Aquí también teníamos b por delta de t. La única diferencia es que nosotros aquí, en el teorema de la divergencia, la integral de volumen es una integral normal, o una diferencial de volumen normal. Pero aquí, en el teorema de Stokes, la integral de la superficie es una integral vectorial, es decir, tiene un vector. Por tanto, por eso necesitábamos ahora este vector en la superficie, ¿vale? Hay que diferenciar un poco qué es el teorema de la divergencia y cuál es el teorema de Stokes, porque esto nos va a venir muy bien y de hecho es clave en muchos problemas tener en cuenta que hay integrales que son integrales vectoriales. Si tienen aquí un vector en el diferencial de la integral es porque necesitas meter el vector director o el vector unitario de esa superficie o de ese área o de ese volumen. En este caso lo necesitábamos y por eso lo hemos metido. Entonces, bueno, ya tenemos esto, así que lo que vamos a hacer va a ser lo que hicimos antes, pero con una serie de cambios. Sabiendo que tenemos estas expresiones de aquí, de t
de t unitario es igual a n', producto vectorial por n y demás, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con eso y hacer un poco unos cambios. Vamos a trabajar con eso porque lo que queremos es que esta que perdón, no es n, es n', porque el vector unitario de nuestra superficie es el n', que es el que tenemos aquí, no el n, ¿vale? Que aquí he tenido un lapsus, no es el n, es el n', porque nuestra superficie, que es este cuadrado, tiene este vector unitario que sale hacia afuera, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar este vector unitario t en función del vector unitario n', para poder meterlo todo en un factor común. Y entonces lo que nos va a acabar quedando va a ser n' por n, producto vectorial de f2 menos f1 menos hc, que esto va a venir aquí porque hemos cogido factor común, todo ello por delta ds más la w igual a 0. Esto se hace con las operaciones, ¿vale? Si sustituís el t unitario por n y n' y hacéis las operaciones de los productos vectoriales, obtendréis eso, ¿vale? Yo simplemente lo he hecho así rápido para no alargar mucho el vídeo. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser como lo que hemos hecho siempre, tender h a 0, hacer ese límite cuando h tiende a 0, de tal manera que observamos que, bueno, delta ds podemos, bueno, w va a ser 0, porque cuando hagamos tender h a 0, w como es proporcional a h va a tender a 0. Como esto va a tender a 0, la delta ds la podremos sacar, o sea, la podremos eliminar. Y como la podremos eliminar, pues nos va a acabar quedando que haciendo los límites cuando h tiende a 0, nos va a quedar que el vector unitario n' por el vector unitario n, producto vectorial f2 menos f1, vamos a tener menos el límite cuando h tiende a 0 de hc, y esto va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que nos interesa? Esto va a ser el resultado final. Claro, esto podemos expresarlo como expresamos también lo otro, en función de las componentes normales o tangenciales de estos vectores. Entonces, el resultado final, después de hacer pues, cuentas, que es únicamente lo que hay que hacer, va a ser que el vector, la componente tangencial del vector f2 menos la componente tangencial del vector f1 va a ser igual al límite cuando h tienda a 0 de h por el rotacional de f por el vector unitario n, ¿vale? Esto va a ser lo que nos acabe quedando como componentes tangenciales. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos un poco cómo funciona la discontinuidad para un campo vectorial cualquiera. Pero claro, nosotros no tenemos un campo vectorial cualquiera, nosotros tenemos el campo eléctrico. Entonces vamos a hacer lo mismo para el campo eléctrico, que es lo que queríamos precisamente sacar desde el principio, para el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, estas expresiones nos van a servir para cualquier campo vectorial, pero nosotros queremos para el campo eléctrico. Vale, del campo eléctrico, ¿qué sabemos? Del campo eléctrico sabemos que tenemos nuestro rotacional del campo eléctrico va a ser igual a 0 y nuestro gradiente del campo eléctrico va a ser igual a una densidad de carga partido epsilon sub 0. Una densidad de carga aquí partido epsilon sub 0. Que esto realmente es una densidad de carga total, ¿vale? Porque luego cuando veamos el campo eléctrico en la materia, pues veremos que la densidad de carga total va a ser una suma de la densidad de carga libre y de la densidad de carga ligada. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver que es densidad de carga total y ya está. Claro, ¿esto a qué nos suena? Esto nos suena a nuestro primer ejemplo, que es el que teníamos aquí. O sea, para hacer todo esto hemos aplicado un campo F y era el gradiente de F, nos daba una B aquí y el rotacional nos daba una C. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que nuestra C, nuestro vector C, va a ser 0, que es el del rotacional, y nuestra B va a ser la densidad de carga partido de epsilon, en nuestro ejemplo de antes. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es aplicamos nuestra primera ecuación, que es esta de aquí, la aplicamos en nuestro rotacional, por ejemplo, en esta fórmula de aquí, en esta que hemos encontrado aquí, y como efectivamente esto va a ser 0, este rotacional de aquí va a ser 0, pues obtenemos que para un campo eléctrico, la componente tangencial del campo eléctrico del medio 2 menos la del medio 1 va a ser igual a 0. Es decir, no hay discontinuidad en la componente tangencial del campo eléctrico, como podremos observar más adelante, ¿vale? Aplicando esto. Y ahora lo que tenemos que hacer es, nos venimos a la fórmula de las componentes normales, que es esta que tenemos aquí, y sustituimos por esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar este valor de B
para aplicarlo en nuestra ecuación. Por tanto, lo que nos va a quedar va a ser que la integral de v, o sea, la integral en el volumen de b, va a ser igual pues a 1 partido epsilon de la integral de la densidad en el volumen, en ese mismo volumen. Esto hasta aquí todo bien. Y esto nos va a quedar que va a ser la densidad por h delta de a partido epsilon, que h delta de a dijimos que era el volumen, que era el ejemplo que teníamos antes, y esto va a ser, esto va a ser igual a una variación de carga partido epsilon sub 0. Es la carga total contenida en ese volumen que teníamos, en ese cilindro, ¿vale? Esta carga puede surgir debido a las propiedades de los dos medios, ¿vale? Entonces, bueno, entonces lo que tenemos es que en el límite la carga debe describirse como la carga superficial con alguna densidad, es decir, en nuestro límite la carga va a ser la superficie por alguna densidad. Por tanto, nuestra carga, que va a ser esto, la podemos escribir así como en el límite de h, cuando h tiende a 0, de h por la densidad de carga por delta de a. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el cilindro este. Teníamos el cilindro este, no sé si nos acordamos. Cuando h tiende a 0, esta superficie delta de a va a ser prácticamente la carga que tengamos aquí. Va a ser únicamente la carga que tengamos aquí, por una densidad de carga. Una densidad de carga superficial. Entonces, la densidad de carga, la carga total es la densidad de carga superficial por delta de A, que va a ser el límite cuando eso tiende a 0 de delta de A, ¿vale? Y por lo tanto, una vez que tenemos esto, sabemos que el límite cuando h tiende a 0 de hb es igual a la delta partido epsilon sub 0. Entonces, esto ya lo podemos sustituir en nuestra ecuación que teníamos aquí, ¿vale? Entonces, si lo podemos sustituir ahí, lo que nos acaba quedando es que la componente normal del medio 2 del campo eléctrico menos la del medio 1 va a ser igual a una densidad de carga partido epsilon sub 0. Es decir, el campo eléctrico no es continuo, es discontinuo, a no ser que no exista una carga superficial, pero siempre va a haber ahí una carga superficial. Y esto es interesante porque próximamente vamos a ver las cargas en la materia, ¿vale? Y entonces obtendremos una discontinuidad y veremos que esa discontinuidad se produce porque se depositan cargas polarizadas, cargas que no están libres, cargas ligadas, y se depositarán en esos puntos. Y como se depositarán en esos puntos, veremos que el campo eléctrico entre un punto y otro, entre un punto donde hay un dieléctrico y otro, no va a ser continuo, precisamente porque se va a depositar carga polarizada, ¿vale? Bueno, ya está, básicamente es esto. Esto es todo. Próximamente iremos viendo más vídeos. El siguiente vídeo es el de electromagnetismo en la materia, que es muy importante, así que no os lo perdáis. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues como siempre me la dejáis en los comentarios. Y nada, seguimos con la clase.